Y para aquellos que vivimos en la capital federal de la República Argentina, a veces es difícil comprender y acceder a lo que pasa en algunos bastiones, lo voy a llamar así, de la provincia de Buenos Aires. Y nos llama la atención, claro, cuando los hechos son tan duros como los que se han vivido hace pocas horas con estos asesinatos de aquellos que estaban buscando una vida más digna, en general migrantes o hijos de migrantes, pero claro, ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás? Yo le decía hace unos minutos, bueno, la terrible utilización de la pobreza por parte de aquellos miserables que utilizan justamente la pobreza para hacer negocios propios sin importarles nada. Vamos a ver si podemos comprender un poquito. Cuando hablamos de esto, algunos hablan de mafias, otros hablan de políticos involucrados, como siempre, también en esos negocios. Le cuento que Lalo Creus es un político que conoce muy de dentro lo que pasa en La Matanza. Él lideró un movimiento social justamente ahí y nos podrá contar desde su experiencia qué es lo que acontece para que se llegue a esto. Algunos dicen 5 muertos, nosotros tenemos información de 7, realmente una tragedia. Lalo, buen día, Miguel Steuermann lo saluda. Buen día, Miguel, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y realmente comparto ya desde un inicio lo que acabas de decir y el dolor de estas muertes. Nosotros también tenemos información lamentable de que podría haber 6 o 7 muertes, sí. Lalo, ¿nos puedes contar, conoces el terreno, lo has recorrido, has estado tratando de modificar esta tragedia, lo digo así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por dónde viene esto que, claro, nos quedamos con la fotografía de los muertos, que va a pasar rápidamente, pero será simplemente la fotografía de hoy para otras que van a venir mañana si no se hace lo que hay que hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay en el terreno se sabe? Sí, yo conozco desde el punto que vivo en González Catán, yo vivo a 5 kilómetros de este barrio. Uh-huh. Eh, y lo que está pasando tiene, a mi modo de ver, la raíz en lo que decías vos. Se ha construido una forma de gestionar la política, de gobernar, de construir o de hacerse de poder, utilizando las necesidades y por ende el sufrimiento de la gente. Porque si el que gobierna no genera la oferta de oportunidades, lo que hace es generar necesidades. Uh-huh. Y si luego construye su poder ofreciéndote como si fuera un favor lo que deberían ser sus obligaciones, entonces se aprovecha de las necesidades. Y en el caso de la tierra, en La Matanza, nunca el gobierno municipal, ningún intendente en estos 40 años, para tomar un parámetro, Uh-huh. hizo un loteo legal con papeles, con servicios, para que la gente pague como corresponde, en los plazos que pudiese, con las tasas que pudiese. Entonces, desde un primer momento, es un municipio que nunca le ofreció a la gente la posibilidad de comprar legalmente un terreno. Pero, si alguien quisiese convertirse en desarrollador inmobiliario, ir y decir, bueno, yo compro la tierra, yo genero un barrio o un loteo para que la gente me compre, Uh-huh. tampoco podrías hacerlo. Nunca, desde el 2000, desde el año 2000, La Matanza no ha rezonificado el uso de su tierra y Uh-huh. no ha contribuido legalmente a que zonas que eran rurales pudiesen pasar a ser urbanas. Y por otro lado hay una estructura muy corrupta que, si vos querés generar aún así la transformación de una tierra rural en tierra urbana, el nivel de coimas que te piden
o el nivel de trabas que sufrís hace que no sea posible. Entonces, no hay oferta municipal, no hay oferta privada y crece la necesidad de poder conseguir un lote. Y entonces, ahí aparecen a ocupar el vacío que deja el que gobierna estas asociaciones ilícitas que todas tienen vinculaciones y coberturas y asociaciones, y esta es una historia de décadas. Este es el asentamiento número 275 de los últimos 20 años. 275 barrios con situaciones similares a esta. A ver si lo entiendo de manera simple para aquel que no está ahí. Estamos hablando de gente que necesita tener la posibilidad de acceder a un terreno para construir una casa, para poder tener su vivienda, una vida lo más digna posible. No le brinda el Estado, por decirlo así, el municipio de La Matanza, González Catán, la provincia de Buenos Aires, digo, para poner de alguna manera los responsables, la posibilidad a nadie de desarrollar un proyecto vendiendo las tierras legalmente, haciendo que la gente pueda acceder a todo esto para llevar a un crecimiento, sino que lo que hace es dejar todo sin moverlo, todo termina siendo un caos. Entran ahí entonces aquellos que toman tierras de manera ilegal, aquellos que hacen de, inmobiliaria, por decirlo así, te cobran un peaje, coimas, lo que sea, para poder estar en la tierra, y después todavía eso, con esos dineros van hacia la política, hay políticos metidos, realmente una estructura mafiosa en el drama de la gente. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, es algo que es un gran caos muy bien organizado, Eso. porque en todo ese entramado se construye la sostenibilidad, la base del poder del que gobierna, que sin escrúpulos, sin moral, utiliza, genera, es como el dicho, ¿no? Que dicen, te rompen la pierna y después el mismo que te rompe la pierna te presta la muleta y vos parece que le estás debiendo un favor. Entonces, la misma gente que no le ofrece al vecino dónde conseguir un terreno legal, facilita que se lo vendan ilegalmente, pero una vez que vos compras un terreno ilegal, empieza tu sufrimiento, no termina tu sufrimiento, porque vivir en uno de esos barrios es ser rehén para tener luz, agua, para que la calle más o menos sea transitable, una vereda, una escuela, una plaza, una recolección de residuos, que entre una ambulancia. Todo eso ahí cuesta mucho más, tiene mucha más intermediación, y entonces ese mismo personaje que ocupó el lugar de la inmobiliaria trucha pasa a ser el intendente trucho, es el puntero intermediario que te está condicionando, El puntero, recordé, ¿no? justamente estaba pensando en esta serie que la vimos como una, viste, fantasía, pero es Claro. esto en realidad, ¿no? Es así, y ese personaje siempre tiene la sociedad con la política, porque es el que es como el árbitro que te tiene que dejar seguir en lo trucho, en lo ilegal, que sigas jugando, haciendo foul, haciendo faltas. Entonces, siempre todo el que está en el delito y en la economía trucha, siempre termina trabajando para el que gobierna. ¿Hasta Es un dónde llega Lalo en la estructura? ¿Dónde comienza esta pirámide? no, es yo hago responsable de la situación, para que vos te hagas una idea, nosotros tenemos lamentablemente 5 muertes confirmadas, pero hay que hablar de 9 muertes porque otras 4 fueron en este fin de semana por delito. Entonces, esta es otra cara de la inseguridad y otra cara de la decisión de un intendente de dejar a La Matanza como una zona liberada a todo tipo de situaciones delictivas. Entonces, para mí, la pirámide empieza en el intendente. Y por eso decía, 20 años lleva este intendente y en estos 20 años hay 275 asentamientos. No es que fue la casualidad, ¿no? Entonces, ese sistema permite que toda esta gente que compra o usurpa un terreno termina siendo primero rehén comercial de todas estas bandas ilegales, pero después rehén electoral. Son las dos caras del negocio de lo ilegal. Para que te hagas una idea, La Matanza
el 45% de la matanza no tiene escritura. Estamos hablando de casi 2 millones de personas y el 45% de la matanza no tiene regularizado su propiedad. Y no porque sean tomadores de tierra, es gente que compró en la mayoría de los casos, barrios de hasta 60 años. Entonces, estamos ante una realidad donde hay gente que gobierna y que trabaja con fuerzas muy oscuras. El gobernador Kicillof, ¿qué dice al respecto? Bueno, el gobernador Kicillof, no sé si está bueno recordarlo, tiene una concepción de que tomar tierra no es necesariamente un delito y que vender drogas puede llegar a ser una changa. Entonces, ya desde la concepción tenemos un problema para encarar esta situación, ¿no? Porque cuando la justicia quiere intervenir, la justicia es provincial, tanto por el lado del intendente como por el lado del gobernador, la línea, la bajada de mensaje que reciben o perciben va en el sentido contrario de defender a las verdaderas víctimas, que son los dueños de estas tierras, o a los contribuyentes que cumplen sus obligaciones a rajatabla. Y entonces siempre termina esta balanza inclinada hacia la defensa supuestamente de los más débiles, que después en realidad los terminan usando de rehenes. Por lo tanto, La eso en sí, perversión absoluta, yo te escucho y para aquellos que estamos siguiéndote es la perversión absoluta de la utilización de la pobreza, que se le incorpora, ya quiero llevarte a este tema, un extra que es, bueno, la cantidad de migrantes de Bolivia, de Paraguay, chilenos me imagino también, que llegan ahí y uno se pregunta cómo, por qué llegan primero ahí y no a otros lugares del país, un tema también que está abandonado en la Argentina, pero que se explica por lo que estás diciendo, termina siendo rehén de un sistema clientelista político que los termina esclavizando y no les permite salir adelante. Pero digo, a esto se le agrega este factor y acá parecía que fue una riña entre dos bandas, por decirlo así, de migrantes, de paraguayos contra bolivianos, donde algunos argentinos vivos son los que finalmente se quedan con los pocos dineros de esta gente. no, en realidad no. Te encontrás en estos barrios, te encontrás mucho migrante, eh, porque en muchos casos, y en la mayoría de los casos, el migrante siempre está trabajando, Uh -huh, tiene menor nivel de desocupación que el argentino. uh -huh. Entonces, tiene por lo tanto la posibilidad de comprar, que muchas veces el argentino no tiene, y tiene tal vez una valoración sobre la legalidad de la propiedad privada distinta a la que tenemos los argentinos culturalmente. Entonces, comprar una tierra sin escritura tal vez es más común para un boliviano, un paraguayo, que para un argentino, ¿no? Entonces, compran algo que saben que no es de ellos, que probablemente no sea de ellos nunca legalmente, pero lo compran, Uh -huh. porque tienen para comprar. Entonces, Y son más vulnerables, obviamente, también, ¿no? por supuesto, yo por ejemplo en Matanza hay una localidad que es Ciudad Celina, Villa Celina, que recibió toda la migración de migrantes del sur de la capital federal, en un proceso que la capital hizo de ordenamiento y de persecución a lo clandestino, a la ilegalidad que tenía el sur de la capital en muchos casos. Uh -huh. Entonces hay mucho migrante que llegó con sus talleres y con su actividad económica a La Matanza, y y ahí lo que te das cuenta es que caen en una trampa, porque los dejan instalarse, pero después les cobran, primero que les cobran los impuestos, hay muchos que pagan los mismos impuestos que un argentino, pero después le cobran muchas coimas, los condicionan todo el tiempo y los tienen por cuestiones que no se justifican, los tienen, para que te hagas una idea, por ejemplo, les hacen pagar, los punteros políticos les hacen pagar plata por hacerse los asfaltos, les hacen pagar plata por tener bomberos. Los bomberos son voluntarios. Entonces, hay un montón de situaciones donde se transforman en rehenes. Y el tema de la nacionalidad
ahí no es lo determinante, porque vale lo mismo un voto que el otro, Mm. lamentablemente. Entonces, no hubo acá un enfrentamiento entre colectividades, lo que hubo fue un enfrentamiento entre gente que había comprado parte de estos terrenos y las bandas que se lo venden, que después de vendérselo le van obligando a pagar lo que sigue siendo ilegal. La luz trucha, el agua trucha, se transforman como en gerentes Ujú. de un barrio privado. Y, y bueno, en eso, Es, como hay tantas armas, es eh, clarísimo, es la, clarísimo. la confrontación fue escalando. El caos de la ilegalidad, donde algunos obviamente pasan a ser, como dijiste, los gerentes de la pobreza, los gerentes de aquellos que son esclavos finalmente de un sistema perverso. Lalo, ¿cómo se rompe esto? Si es que hay posibilidades, porque claro, dijiste, estoy hace muchos años y hace décadas esto está pasando. ¿Hay cómo romper con este círculo tan perverso? Sí, hay que decir que todo esto que te estoy describiendo es pérdida de libertad, ¿no? Estamos hablando Ujú. de, si vos vivieses en La Matanza y fueses empresario, también serías rehén. En otro contexto, con otras emergencias, pero tu habilitación de la empresa probablemente nunca saliera, estarías con una habilitación provisoria para estar siempre dependiente, o algún condicionamiento de parte de la gestión de lo público siempre te va a llegar para tenerte de rehén, ¿no? Entonces, eh, te vuelven de alguna forma cliente y ese clientelismo tiene una cara vergonzante, inmoral, que es la del clientelismo social, que es el que menos tiene, pero realmente hay clientelismo religioso, gremial, político, empresarial. Es un sistema que termina metiendo a todos para la supervivencia de algún modo. Mm. ¿Cómo se termina esto? En primer lugar, lo termina la gente, ¿no? Indiscutiblemente. Como a nivel nacional la gente ha tomado la decisión de virar así, masivamente, hacia una propuesta de libertad. La libertad se tiene que seguir y esa ola se tiene que seguir profundizando, tiene que llegar a la provincia de Buenos Aires y a municipios como el nuestro. Y libertad en este caso podría ser, por ejemplo, que se termine con la lista sábana, que es la forma en la que se eligen los representantes. Y entonces los intendentes, que casi nadie elige, porque la gente vota presidentes o gobernadores, y en esa lista sábana se enganchan los intendentes como en un tren fantasma, Ujú. como un vagón, ¿viste? Del tren fantasma, van ahí. Y vos le decís, ¿a quién votaste para intendente? Y no, yo voté a Cristina, ¿no? Para intendente, ¿a quién votaste? Y algunos ni saben. Entonces, la lista sábana permite este sistema de gobierno y la propuesta de boleta única de papel, que es una propuesta que ya la votaron los diputados y la pueden llegar a votar los senadores, y entonces ya es un hecho, termina con eso porque obliga a que el intendente tenga que ganarse el voto en la competencia de intendentes. Y eso va a subir la vara y a permitir que vos, yo, cualquiera, sin grandes aparatos ni estructuras mafiosas, nos podamos candidatear. Entonces la llegada de intendentes que no gobiernan sobre este sufrimiento, ni usando el poder oscuro, seguramente nos va a dar la posibilidad de regularizar a la gente y hacer medidas concretas, como por ejemplo un plan masivo de escrituración y que la gente pague por las escrituras y que en cuanto tiene la escritura empiece a pagar sus tasas municipales y que con esa recaudación el intendente lo dé los servicios que corresponden y que son su obligación y su derecho. Entonces, todo eso, llevar a La Matanza a una realidad como la que tienen muchos otros municipios es posible, siempre y cuando cambie el poder político que la gobierna. 45% de los habitantes de La Matanza no tienen sus títulos de propiedad como corresponde de acuerdo a la ley, para entender hasta dónde llega la irregularidad, el drama, la esclavitud. Y claro, nos quedamos con la fotografía, los muertos, que es la tragedia, pero la tragedia tiene un origen mucho más profundo que si no se ataca solamente hará que se vayan sumando más nombres y más muertos. Lalo Creus, agradecerte enormemente, no solo por lo que nos has explicado tan descriptivamente, sino por tu compromiso y tu tarea. Esperemos que llegue un momento en el cual lo que has dicho para romper con ese círculo se plasme en una realidad. Gracias, hasta la próxima.
Gracias. Ese momento ya empezó. No es de un día para el otro, pero ya empezó. La gente está harta de este modelo y corresponde a los líderes que entiendan que por encima de sus privilegios o sus intereses o mezquindades, me incluyo, está la oportunidad de transformar la realidad y darle a la gente la libertad que le corresponde. Gracias. Abrazo grande. Claro, ¿eh? Claro, absolutamente claro y descriptivo de lo que pasa en uno de los lugares más populosos de la Argentina, La Matanza. Ve que siempre se habla de La Matanza y cuando hay elecciones, La Matanza ya entiende cómo funciona ese sistema perverso, clientelista y que esclaviza a la gente.